Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, días, cualquier momento o lugar donde nos escuche o nos vea con las diferentes plataformas. Esto es una siguiente emisión, un siguiente episodio de Gente Común. Soy Paco Insunza, desde la ciudad de Los Mochis. Estamos acá en México, estamos contactados hasta el otro lado del charco, nos vamos hasta España, estamos en Madrid o muy cerca con Tito, un personaje que nos va a platicar de cosas interesantísimas, por lo menos para mí. Por eso yo sé que para ustedes también lo será. La pregunta siempre es la más importante. Tito, ¿cómo estás? Pues yo aquí bastante bien, o sea, quiero decirte, hace una oleada de calor que te mueres, luego llueve para equilibrar y luego otra oleada de calor. Estamos ahí aprovechando los días de lluvia. Y hay que cuidarse, ¿no?, de esos cambios de temperatura, porque luego suele pasar que el pecho, las cuestiones de la salud, hay que estar muy atentos con eso, ¿no? Yo por ahora lo llevo bien. Bueno, seña de que tiene sus autocuidados muy indispensables y precisos. Tito, y bueno, Tito, te invitamos hoy y agradeciendo tu tiempo, como siempre, a las personas que ceden este espacio para estar compartiendo con nosotros, porque ¿cómo te presentarías si fueses a un aeropuerto y tienes que viajar y hay que llenar ahí los datos oficiales? Tú pondrías en oficio, ¿cómo lo pondrías? ¿Qué pondrías ahí? Yo pondría educador. Ni profesor ni maestro, yo pondría educador. ¿Por qué? Para mí hay una diferencia entre aportar conocimiento y aportar herramientas para que la gente se desarrolle. Además, tampoco muchas veces me ponen el título de psicólogo, tampoco me gusta eso, porque el psicólogo al final lo que quiere es ayudarte a solucionar tus problemas con él. O sea, él te ayuda, te lleva de la manita para que soluciones tus problemas. Claro. Yo estoy en un punto bastante más cabrón. Yo te digo, oye, el ser humano es gilipollas. Esto es algo de lo que ninguno nos vamos a poder librar. Es algo que... O sea, nacemos gilipollas y tenemos el potencial de volvernos sabios, pero ese gilipollas interior sigue ahí. O sea, no va a desaparecer. Y hay que tener cuidado de no alimentar al gilipollas en ningún momento. Porque claro, decimos, bueno, yo ya soy mayor, yo ya he aprendido lo que tenía que aprender. No, ese gilipollas sigue ahí. Entonces, ten cuidado que has aprendido unas cosas, no todas. Entonces, puedes ser sabio en esto, pero en esto no tienes por qué serlo. Okay. ¿Cuál es mi labor, por así decirlo? Dar las herramientas a las personas. A veces son niños, otras veces son adolescentes, otras veces son adultos. Mayores no me ha tocado tratar por ahora. Pero vamos, darle las herramientas para desarrollarse lo que viene siendo el ámbito de la comunicación y del desarrollo personal. También, si me lo piden, puedo dar clases de detección de mentiras, pero es raro que yo dé clases de eso. Conocedor de esta amplia disciplina que es el ser humano y sobre todo los que nos enfocamos en cada vez ser un poquito menos gilipollas y para poder llegar y avanzar en ese sentido. Y lo que a mí me tiene aquí junto a ti para conversar es esto que siento yo que se ha convertido en un deporte, que es la discusión, ¿no? Pero tomado de manera seria, porque la discusión siento que está presente, ha estado presente en el ser humano desde siempre, ¿no? Pero creo que ahora es todo un deporte donde la gente observa donde hay una pequeña rendija o algún elemento fuera de lugar como para iniciar una discusión, y muchas veces ni siquiera somos autoconscientes de que no estamos propiamente listos para llevar a cabo esa dialéctica, ¿no? ¿Es un poco así? Hombre, ahí en todo entramado hay muchas capas, esto lo hablamos fuera de cámara. Podríamos decir que esto que me acabas de describir es una capa muy superficial. Dices, ¿el ser humano le gusta discutir? Bueno, al ser humano le gusta el conflicto. Somos entes que hemos vivido en distintos entornos de conflicto a lo largo de toda nuestra historia. A veces conflictos bélicos, otras veces conflictos sociales, otras veces conflictos de jerarquía, pero básicamente vivimos en un conflicto que muchas veces se marca por la competitividad. Sí. Como todo rasgo, tiene sus factores positivos y sus factores negativos. A veces la competitividad nos lleva a crear empresas multimillonarias que mejoran la vida a todos, y otras veces nos lleva a guerras en las cuales nos matamos unos a otros. No todo rasgo es bueno o malo per se. Entonces, claro, ¿por qué los seres humanos a día de hoy estamos luchando tanto en lo que viene siendo redes sociales? Pues cada uno será de su padre y de su madre realmente. Sí que es cierto que hay un elemento de que dentro de la comunicación no hay un desarrollo, no se está entrenando en las escuelas ni en ningún otro ámbito lo que es las dinámicas de comunicación, por así decirlo, más asertivas, que serían las mejores a la hora de llevar, más bien a la hora de resolver un conflicto. Pero claro, aquí entra un matiz, se podría resumir en ¿cuál es tu objetivo? Por esto digo que cada uno es de su padre y su madre. Sí. Te pregunto así como reflexión, y a todos los que estén escuchando esto. Yo lo pensaría que siempre hay dos caminos, o resolver un problema o simple y sencillamente ganar la discusión. Hay ocasiones que el objetivo es nada más ganar una discusión. ¿Solo habría esos dos caminos? Yo lo veo así de una manera mucho más simplista, debe ser evidentemente más amplio. Pues no sé, a mí alguien dice, por poner un fetiche personal, que las pelirrojas son las más feas, me cago en sus putos muertos. Tengo ahí el objetivo de ganar la discusión, de ganar el debate.
No, el tema es una chorrada. Lo que pasa es que estoy indignado, entre muchas comillas, porque realmente no es un tema tan importante, y lo que quiero es ser un tocapelotas. Y lo que quiero es desahogarme y soltar rabia. Habrá gente que tenga un tema que para él es tabú, porque los seres humanos creamos tabúes a lo largo de nuestra vida, y el momento que le tocas ese tabú, lo que quieren es rabiar, discutir. Hay otros que tienen un complejo de inferioridad o de superioridad y quieren demostrar que son superiores a los demás. Por tanto, lo que intentan es dejar en una posición de inferioridad. El objetivo no es ganar la discusión, no es tener razón, es humillar al otro. Entonces, claro, dices, ¿el objetivo es ganar la discusión o resolver el conflicto? No creo que sea tan simple. Creo que cada uno tiene su propia intencionalidad a la hora de llevar a cabo un conflicto. Por eso no hay una respuesta fácil. No hay, bueno, vamos a enseñar técnicas asertivas a todo el mundo, ¿vale? Las técnicas asertivas son aquellas técnicas que sirven para desarrollar un conflicto de la mejor manera y ser capaces de resolverlo con la solución o las soluciones más eficientes. Entre ellas se encuentran 3 características claras que es que la asertividad tiene que ser clara, empática y constructiva. Pero ¿y si mi objetivo no es resolver un conflicto? O sea, yo me encuentro con mi amigo Miguel, que le ha dejado la novia por 7ª vez y todos sabemos que va a volver con ella. ¿Y mi objetivo es ser asertivo con él o tocarle las pelotas? Sí, ahí ya dependerá, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo personalmente sería tocarle las pelotas. Ya con la 7ª vez que te han dejado, ya el momento de ¡ay, pobrecito! Se acabó. O sea, hasta la 4ª te lo puedo permitir, pero la 7ª ya no hay pobrecito. Sí, pero por ejemplo ahí ya avanzando en complejidades y jugando ese mismo juego, y lo digo de manera muy positiva, habrá gente que 7ª, 8ª, 9ª y 20ª vez lo va a seguir haciendo porque a lo mejor su objetivo es que mi amigo no me abandone, ¿no? A pesar de que esté justamente con conflictos. También puede ser. Entonces, cada uno, como he dicho antes, es de su padre y de su madre. Por eso no es tan sencillo solucionar un problema. De hecho, uno de los parámetros más importantes a la hora de gestionar un conflicto es que ambas partes, y esto es jodido, tienen que estar dispuestas a escuchar a la otra parte y asumir que podrían estar equivocados. Una cosa que mucha gente sí que lo tiene, dice, yo puedo asumir que estoy equivocado, vale, pero en el calentón del momento no lo demuestras. Y al no demostrar esa humildad, al no hacer que la otra persona se sienta escuchada, no va a estar dispuesta a escucharte. Claro, entre que hay gente que no quiere escuchar, gente que no intenta hacer que se sientan las otras personas cómodas y que crean que están siendo escuchadas, gente que solo quiere quedar por encima. Es todo tan complejo que para que se den las dinámicas correctas a la hora de solucionar un conflicto, tienes que crear un entorno y tienen que hacerse con unas personas que tengan unas habilidades y unas intenciones que sean, por así decirlo, lo óptimo. Es decir, entre todas las posibilidades, entre todas las variables a la hora de gestionar un conflicto, lo que menos te vas a encontrar es el entorno favorable para que se solucione. Por simple estadística, porque la inmensa mayoría de las variables son negativas. ¿Cómo lo solucionas? No puedes, por lo menos no en Internet. Si tu objetivo es ganar una batalla cultural en Internet, realmente no lo vas a hacer mediante un debate. Ahí lo que se hace es mediante la experiencia y el aprendizaje. Esto, por así decirlo, viene un poquito de las expectativas. Todos hacemos algo por un motivo. Yo soy gilipollas por un motivo. Poner un ejemplo simple y humano para todos. ¿Por qué yo le estoy dando regalos a esta chica, le doy siempre la razón y básicamente me quedo mirándole como un tonto? ¿Por qué hago esas gilipolleces? Que todos objetivamente sabemos que son gilipolleces. Porque tiene un culo inmenso y súper perfecto. O por algo por el estilo. Porque estoy totalmente prendado de esa chica. ¿Por qué una persona puede seguir fielmente a alguien de izquierdas? Bueno, cada uno tendrá su motivación. Uno por los derechos humanos, otro por una superioridad moral, otro por el tema de los impuestos. Cada uno tendrá su movida. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que esa expectativa que yo he creado se rompe, entra en mí un factor también muy humano que es el sentirse traicionado, sí. El enfado, la decepción. Y ahí es cuando yo estoy abierto al cambio. Porque busco una fuente, por así decirlo, hay un sesgo que tenemos 25 sesgos cognitivos, pero hay uno que me gusta mucho que es el sesgo de autoservicio. No es masturbarse, aunque lo pueda aparecer por el nombre. El sesgo de autoservicio es básicamente el clásico he aprobado, me han suspendido. Es decir, cuando algo ha salido bien, nuestro cerebro tiende a asumir más responsabilidad hacia nosotros que hacia el resto. Y cuando algo ha salido mal, nuestro cerebro tiende a echar más responsabilidad hacia el resto que hacia uno mismo. Y esto es algo que es patrón de nuestro cerebro, o sea, esto lo tenemos todos. Por eso lo que decíamos antes de que el ser humano nace gilipollas, no lo podemos evitar. Cuando yo no quiero asumir que el error ha sido mío por no investigar, por no obtener datos, por no hacer distintas cosas, y lo que quiero es buscar a otro chivo expiatorio,
simplemente me han engañado, me han traicionado, me han tal. Lo que busco es otro elemento que me acoja, en vez de hacerme yo responsable de mí mismo. Así es. Si este elemento que me acoge me empieza a dar lecciones y me empieza a enseñar que realmente el valor es aprender de mis propios errores, crecer, desarrollarnos, tener libertad, yo ya empiezo a captar otras variables, yo ya empiezo a asumir que a lo mejor estaba equivocado, e incluso si pongo en práctica eso que he aprendido y demuestra que es verdad, por eso la verdad tiende a imponerse a lo largo del tiempo, al final me quedo con eso. Porque el ser humano al final funciona de esta manera. Yo tengo una expectativa, tengo una creencia, la pongo a prueba, si fracasa, me voy a otra. Y hasta que no acierta una, no me quedo con esa. Y eso no tiende en ocasiones a llevar a un campo que genera, pienso yo, miedo, vamos a decir, ¿no? Porque uno siente que ya tiene la vida un poco construida, entonces cuando pones en juego estas creencias que tengo, este sesgo que tengo, con la voluntad de saber que te puedes equivocar, pero si no lo tienes como muy claro, probablemente por eso lo defiendes a rajatabla, porque sabes que si descubres que eso que tú creías no era cierto, a lo mejor piensas que comienzas a ceder al mundo y a deconstruirte en un sentido negativo, ¿no? Claro, ahí entraríamos en otras variables. El miedo es una variable, pero yo creo que en este ejemplo que me has dado, la variable no sería el miedo, sino lo que te he dicho, el por qué. ¿Por qué estoy defendiendo yo esta postura? No es por una creencia, no es por un pensamiento, es por un interés personal de proteger mi modo de vida. Y si mi modo de vida no se pone en peligro, ahí tenemos un incentivo perverso con el tema de los funcionarios, que los funcionarios al final dependen del crecimiento del Estado y por tanto siempre tienen el incentivo perverso de defenderlo a toda costa, que esto no quiere decir que todos los funcionarios lo hagan, pero que sí que está ese incentivo perverso. Y claro, no hay motivo lógico, no hay una cuestión de análisis. Esa persona, su modo de vida, su existencia, depende de vivir, o sea, de apoyar al Estado, de apoyar ese modo de pensamiento. Entonces se va a cerrar en banda eso, porque es el por qué sigue ese movimiento. Hasta que eso no esté en peligro, no va a dejar de seguirlo. O hasta que un tercero, que es amigo suyo, una persona que le importa, no se vea afectado por eso. Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, de la gente que se indigna cuando mienten los políticos, o cuando, más bien dicho, cuando un político que miente sigue mintiendo. Es como, ¿qué esperas? Ponte tú en su situación. Es que él no puede hacer otra cosa. O sea, quiere decirte, no, pero podría ser honrado. Ya. Y yo, si me dedico a robar, podría decirle a la policía que me dedico a robar toda la vida. No, si por poder podemos hacerlo, pero quiero decirte, también podemos coger un cuchillo y hacernos el harakiri. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, somos seres al final muy individualistas. O sea, sí somos seres sociales y todo, pero salvo casos muy excepcionales, tenemos un sentimiento de autopreservación. Y la mentira, de hecho, es un elemento que forma parte de nuestra psicología precisamente para eso, en gran parte. Para autopreservarnos. Llega un momento en el que dices, podría ser sincero, sí, pero ¿qué saco yo de ser sincero? La muerte. Pues con la pena, pero no. Tal vez no me interese, no sé. Como... Claro, es una cuestión de supervivencia. Llevado a la esfera de la política, lo cual me parece interesante, y yo la verdad que soy muy fanático de analizar al ser humano en estas colectividades, porque la política siempre termina, o sea, por más que intentemos no ser interactivos con la gente, siempre termina en un campo político, pero traído un poco hacia atrás y llevado hacia el individuo, ¿no será entonces que también las colectividades por eso nos toman, ¿no? O sea, por eso formamos parte de algunas de ellas, por esa misma suposición de reafirmarnos con esos otros que se parecen a mí? Es que lo he dicho, 25 sesgos cognitivos. Ahí realmente afectan muchísimos de estos sesgos. Mira, te voy a poner 3 ejemplos de sesgos, ya digo, hay muchos más que afectarían aquí. Primero, el de autoservicio, que ya hemos hablado antes. Cuando es el grupo el que tiene la responsabilidad, yo soy menos culpable. Por eso me interesa estar en un grupo, para no hacerme responsable de mis actos. De hecho, hay muchos estudios que te demuestran que en el momento en el que la responsabilidad la tiene otro, es decir, en el momento que yo subordino mi voluntad a un tercero, la responsabilidad la tiene ese tercero. Por tanto, yo no me siento culpable. La inmensa mayoría de las atrocidades de la historia del ser humano han sido hechas por gente que han subordinado su voluntad a una causa y se han convertido en marionetas de esa causa. Y cuando tú les echas en cara esto, dicen, no, es que yo hacía lo que me mandaba este. Claro, no asumen la responsabilidad de tus actos. También, evidentemente, esto es más complejo, porque, por ejemplo, tú no ves a un alemán diciéndole a Hitler, que no estoy de acuerdo contigo. Hombre, volvemos un poquito al instinto de preservación. O sea, no es buena idea hacer eso. Luego, otro sesgo sería el sesgo de confirmación, que es que nuestro cerebro
tiende a buscar la información y tiende a creerse más la información que básicamente le da la razón. Por ejemplo, esto me pasó con una cosa que estábamos discutiendo, si Miguel era un arcángel o un ángel, y yo inconscientemente, para comprobarlo, yo era el que decía lo del arcángel, busqué el arcángel Miguel. Claro. No busqué qué es Miguel. El arcángel Miguel existe. Ahí había más probabilidad de que me salieran páginas, tanto si eran fake news como si eran fake news, que me daban la razón. Esto lo hace nuestro cerebro inconscientemente. Claro, yo me di cuenta pues, a los 2 días. Dice, hostia, espérate, acabo de ver. Dice trampas. Pero también tenemos otro sesgo, que es que tendemos a... Tú sabes lo de esto de no puedes hacer una regla de una excepción. Claro. Vale, pues esto es una cosa muy bonita, pero los seres humanos no hacemos esto. O sea, lo normal es hacer lo inverso. Por poner un ejemplo, imaginaos que vosotros habéis tenido el peor día de vuestra vida. Os ha dejado la novia, os han despedido del trabajo, habéis pisado una mierda, yo qué sé, se os ha caído un cubo de agua en la cabeza. ¿Por qué no? Oye, ya puestos. Entonces, llegáis a vuestra casa, a vuestro piso, con una mala hostia que flipáis. Mientras subís las escaleras, está una de vuestras vecinas, que es una ancianita súper amable, que ves que le está pesando un montón las bolsas y está ahí que le cuesta subir. Entonces tú subes todo enfadado, te chocas con su bolsa, ni siquiera le pides perdón y sigues subiendo. A partir de ese momento, la ancianita, que es un poquito maruja, ¿qué crees que le va a decir al resto de vecinos? Que tiene un mal vecino, el que acaba de pasar ahorita, ¿no? Que este tío es un capullo, es súper desagradable, no sé qué. Perdón, estás juzgando la vida de toda una persona por un solo acto. Y esto os vais a Twitter y así, pero así de veces. Entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos con este tema? Yo te digo que ese hijo de puta estaba a punto de pegar a tu abuela, que es el culpable de que tu abuela esté en silla de ruedas, y a partir de ese momento le tienes que echar la cruz. Si te lo crees, ¿no? Claro. Pero también tenemos el problema de que la presunción de inocencia existe como término legal porque los seres humanos tendemos a la presunción de culpabilidad. Pues claro, me dicen que este cabrón quería que mi abuela se muriese, ya ese cabrón está acusado de por vida. Y claro, hasta que yo no me decepciono, hasta que yo no me doy cuenta de que eso no es verdad, hasta que yo no estoy dispuesto a escuchar y hasta que no se me han ido todos esos sentimientos de rechazo hacia esa persona o hacia ese elemento, hacia ese colectivo, les tengo totalmente hecho la cruz. Esto lo vemos, por ejemplo, en España mucho con Vox y el tema LGTB. Vox no ha hecho nada en contra del colectivo LGTB. Bueno, aparte de decir que les quieren quitar el chiringuito a ellos, a las feministas y a otros muchos. Que luego otra cosa es que no lo hagan, pero decirlo dice. Y aún así están los gays, la lesbiana, besándose delante de las oficinas de Vox, cada cierto tipo haciéndose fotos. Mira, pringaos, rabiad. Y tú ves a los de Vox con una cara de... Está bien. Claro, es esa... Por así decirlo, esos universos paralelos. Está la mente de la persona que tiene totalmente convertido en un diablo a la otra persona a partir de sus sesgos, a partir de lo que han contado, a partir de la información sesgada, a partir de comerse fake news, a partir de todos estos elementos. Y luego está la realidad del otro que se queda con una cara de no entiendo nada. ¿Y no será que la polarización es lo que facilita entender la realidad, Tito, a lo mejor? O sea, decir, bueno, aquel malo es bien malo y yo para reafirmarme que soy un bueno muy bueno. Claro, ahí el punto está en tú, como ser humano, puedes hacer 2 cosas a lo largo de tu vida. Y hacia los demás y hacia ti mismo. Alimentar al gilipollas, que es lo que hemos dicho antes, de no alimentéis al gilipollas, que básicamente es alimentar los sesgos, volverse cabezón, tener un lenguaje agresivo, ser arrogante. Eso es alimentar al gilipollas, no escuchar a los demás, o puedes enseñar a otros a ser sabios, a aprender, a comunicarse, a escuchar, a tener paciencia, a controlar sus emociones. Pero claro, esto requiere práctica, esto requiere enseñanza, esto requiere intención por la otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de un político? Ser el más popular. Sí, vótame porque soy el más guapo. Entonces, al político le interesa polarización. A mí me interesa tener a una población que analice paso por paso y de forma pormenorizada todo lo que yo hago y hasta qué punto les convienen las medidas. Pero si todas las medidas que hacemos son estúpidas y somos unos inútiles, ¿cómo me va a interesar eso? Entonces, ¿qué hago yo? Polarizar, crear elementos a través de los cuales alimento a los gilipollas interiores que todos tenemos dentro y generamos conflicto. Es que incluso los más listos de entre toda la sociedad tienen estos sesgos. Es que es parte de nuestra biología. No lo podemos cambiar.
Entonces, claro, al final, quieras que no, eso desgasta y luego tienes el cabreo, la indignación, que las cosas no cambian, que todo tarda mucho, que todo cuesta, que es muy lento y eso genera un desgaste, tus sesgos empiezan a coger el control de tus acciones, tú no te das cuenta de eso, cada vez te vas volviendo más gilipollas y al final te acabas convirtiendo en parte del problema. En el momento que estás constantemente alimentando esta polarización, que es lo que básicamente interesa a todas las partes, o a casi todas las partes de este tablero político. Por eso creo que hay un problema dentro de este sistema político, pero bueno, eso ya sería meterme en un tema que ya no es de mi ámbito, sino de mi ideología. Al final, ¿qué haces? Porque dices, no, pero es que lo adecuado, ya, lo adecuado, lo idílico, siempre es lo bonito, siempre es la paciencia, la asertividad, el crear puentes, el aprender, el desarrollarse, eso es lo bonito. Pero ¿qué incentivo hay para hacer eso? Y dentro de esta complejidad, Tito, yo sé que no es fácil y tampoco busco, quien me conoce sabe que yo no creo en las recetas ni en los métodos efectivos porque todo es así de complejo, como bien lo acabas de decir, pero debe de haber algunas 3, 4 flechas que estén por delante que uno pueda tomar de iniciativa y decir, porque después de todo lo que acabamos de hablar y lo que nos acabas de decir, el que se va haciendo a uno mismo esa traición, pues es uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos pequeños puntos a tocar cuando digas no quiero caer en el sesgo, no quiero sentir de nuevo que me estoy autotraicionando, o cómo poner voluntad frente a eso? Voy a hacerte una pregunta antes de responder. ¿Estamos hablando en términos de sociedad o en términos de individuo? En términos individuales. Vale, porque en términos de sociedad la respuesta sería muchísimo más. No, ahí de hecho ni siquiera, yo creo que no se lo podía preguntar a nadie que nos diera una solución. Por eso creo que la unidad más elemental que uno puede tomar decisiones es uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera uno comenzar a tomar ciertas iniciativas con eso? La forma de aprender es que para esto doy clases. Es como resumir todas mis clases de 4 horas. No, claro. En pocas palabras es difícil, pero podríamos decir, lo primero es seguir un orden a la hora de aprender, que es teoría práctica, un poquito de teoría, un poquito de práctica. Es decir, aprendo algo, no asumo que lo sé, intento ponerlo en práctica. Por poner un ejemplo, aprendo una frase para ligar, la pongo en práctica. Si me llevo bofetón, no funciona. Hay algo dentro del método que no ha funcionado. Entonces, reviso qué es lo que ha salido mal, busco si es que hay que cambiar los tonos, si es que hay que cambiar el lenguaje corporal, busco que hay que cambiar y lo vuelvo a intentar. Si no me llevo bofetón, es que ha salido bien y puedo seguir a la siguiente parte. Si no, volvemos otra vez a repasar. Entonces, eso es también una parte de paciencia. Ahora bien, ¿qué elementos te diría yo que son necesarios a la hora de no caer en sesgos, de desarrollarlos, de saber llevar todo el ámbito de la comunicación? Primero, control emocional. Saber entender tus emociones y saber gestionarlas. Ojo, no controlarlas, gestionarlas. ¿Cuál es la diferencia? Tú no puedes evitar estar triste, ¿vale? Se te ha muerto el gato te quería mucho, estás triste. No quiero estar triste, te jodes. Estás triste. Tienes que llorar, tienes que desahogarte, pero no caigas en una depresión. Saber dejar fluir las cosas, ni contenerlas, ni hundirte en ellas. O sea, dejarte dominar por las mismas. Lo mismo con la ira, lo mismo con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las cosas se quedan guardadas. Vamos haciendo mochilita. Y cuanto más nos guardamos las cosas, más, por así decirlo, llenamos la mochila. Y llega un momento con las mochilas, que no son infinitas, que explotan. Y normalmente cuando explotamos, las liamos parda. Porque explotamos de una manera u otra y nunca sale bien. O yo no conozco casos donde haya salido bien. Entonces siempre hay que buscar una manera de canalizar eso. Aquí dices, ¿cuál es la manera? Ni puta idea. Cada uno es de su padre. Es que no, ahí es cada uno es de su padre y de su madre. Yo como gestiono la frustración, la tristeza o incluso la rabia. Yo entreno con espadas. De hecho, ahí veis en mi espalda unas cuantas. Vale, a mí me funciona eso. Yo hago ese deporte. A vosotros os voy a decir que la forma de relajar es jugar con espadas o entrenar con espadas. Bueno, es que a lo mejor no mola la cosa. Ni os sirve para absolutamente nada. A lo mejor vosotros desahogáis hablando con un amigo, o hablando con la pared, o hablando con el gato. Cada uno tiene su manera. Sí, presentía que ahí vamos a llegar, ¿no? Al autoconocimiento, lo cual me parece que es un ejercicio que tiende a ser, por eso volvía como a este concepto, no sé si sea la palabra adecuada, pero yo le digo miedo, ¿no? Porque uno llega al punto donde cuando haces la autoconciencia y la introspección, hay cosas ahí debajo que a gente le da miedo y no comienzas el autodescubrimiento, un poco va por ahí. También, pero hay una cosa, hay emociones
que están muy mal vistas. Todo lo que tenemos los seres humanos lo tenemos por algo. Podemos decir que sí que es cierto que no siempre es lo más conveniente en la sociedad que tenemos, que estamos, pero si tenemos una emoción es por algo. Alguien, por ejemplo, ¿alguien me sabría decir para qué existe la tristeza? Aparte de para joderte. Biológicamente debe tener algún tipo de resolución, ¿no? Pero bueno, la ignoramos. En pocas palabras, saber valorar las cosas. Si no te pusieras triste por las cosas que pierdes, te daría igual perder cosas. Eso es básicamente lo que da valor a las cosas, en muy pocas palabras. ¿Para qué nos sirve el miedo? Para salvarse, ¿no? Para ser prudentes. También está muy vinculado con la vergüenza. De hecho, la vergüenza en el fondo es miedo también. ¿Cuál es la diferencia entre valiente y estúpido? Bien, estúpido es el que no tiene miedo y tira para adelante, porque es ignorante. Valiente es el que aún teniendo miedo, es decir, aún sabiendo las consecuencias de los actos, decide que merece la pena correr el riesgo. Entonces, tener miedo no es algo malo. Esto es lo que decía yo de saber canalizar las emociones y entender tus emociones. Que tengas miedo de algo quiere decir que hay un peligro en ese algo, que tú detectas un peligro en ese algo. Identifica ese peligro y busca las maneras de atenuarlo. Y de esta manera desarrollarte a partir de él. El miedo no es tu enemigo. Aprende a usarlo como un aliado. Ninguna emoción es tu enemiga. Lo que tienes que aprender es a usarla. O por lo menos a escucharla. Yo creo que el término más correcto sería escucharla. Entonces, el tema de la gestión emocional a mí me parece indispensable. Luego, el siguiente ámbito sería el tema de la asertividad, que es, por así decirlo, el arte marcial de la comunicación. Lo que nos sale natural es lo pasivo y lo agresivo. Agresivo es el que busca los conflictos intentando tener la razón y quedar por encima del otro. Pasivo es el que evita conflictos, le tiene pánico a cualquier conflicto. Luego de esto hay cientos de perfiles de cada uno de los tipos. Sí. Estos son los perfiles naturales, ¿vale? O sea, el gilipollas nos va a llevar al agresivo o al pasivo. Depende de nuestro perfil, nos llevará más a uno o nos llevará más a otro. Pero nuestro gilipollas interior siempre nos va a llevar a uno de esos. La asertividad es básicamente el aprender a desarrollar y gestionar los conflictos en pos de buscar una solución. Ojo, no de tener la razón, de buscar una solución. Claro, aquí depende del conflicto, hay matices de cuáles son las posibles soluciones. También hay un punto aquí que es muchas veces las soluciones no son agradables. Y esto me lo lleva mucha gente al término de evidencia. Pero no, hay que resolver los conflictos. Pero si me viene un ladrón, bueno, pues si me viene un ladrón, la asertividad me dice, oye, yo a ti no te quiero hacer daño, pero si cruzas esta línea te llevas una hostia. Básicamente la asertividad es saber mantenerte en tu posición y saber defender tu punto de vista, pero sin denostar ni destruir a la del otro. Ahora bien, en el momento que la del otro consiste en destruirte a ti, evidentemente la asertividad te permite. Claro, es que aquí lo estamos llevando a asertividad a términos de comunicación, pero también existen en términos de comportamiento humano. Entonces, ser asertivo o aprender las técnicas de la asertividad a mí me parece indispensable. Y sobre todo entrenarlas. Una cosa es aprenderlas y otra cosa es entrenarlas. Como he dicho, es lo antinatural. Lo natural es el gilipollas. Entonces, para llegar a ese punto es necesario mucha paciencia, mucho control emocional, saber mucho las técnicas, saber escuchar. La escucha activa es hiperimportante con la asertividad. Mucha paciencia. Yo te digo que para desarrollarte en asertividad y ser un maestro de asertividad, 5 años mínimo, practicando. De mucho entrenamiento. Claro, es que es básicamente eliminar todos los reflejos que tienes. Por ponerte un ejemplo, una técnica asertiva que se llama el banco de niebla. Básicamente consiste en omitir todos los elementos confrontativos de un mensaje y centrarte solo en aquellos puntos que sean o que puedas usar en común para desarrollar una idea o tratar un tema. ¡Puto calvo de mierda! ¡Eres asqueroso! ¡Tus vídeos son una puta mierda y no sirves para nada! A eso yo hago banco de niebla y le respondo, ¿qué es lo que te parece a ti de mis vídeos que no esté bien para poder mejorar? Porque yo no veo que haya un problema y me gustaría mejorar con el tiempo. Eso no nos sale natural. sin masticarse una parte del cuerpo. Claro, el punto, y esto a la hora de estudiar los perfiles agresivos te das cuenta, es que dices, no, pero es que yo quiero insultarle, es que no voy a permitir que se cague en mi puta madre sin cagarme yo. Vale, entonces has perdido. Dices, ¿cómo que he perdido? Si el que ha empezado es él. Ya. Pero ¿cuál era su objetivo? O sea, él no tenía argumentos, o por lo menos demostró no tener argumentos. Entonces, ¿cuál era su objetivo? El objetivo era cabrearte a ti
para que en vez de ser una batalla intelectual, sea una batalla de insultos. En el momento que tú has caído en los insultos, él tiene con qué pelearte. Si tú no caes en ellos, la victoria la tienes tú. Hay que saber manejar eso. Hay que tenerlo muy entrenado. Cuando ya tengas más o menos esto dominado, por así decirlo, saber hacer sentir a la otra persona escuchar. Esto es lo que entra mucho del tema de la escucha activa, de comprender a los demás, empatía, saber ver lo que quiere el otro. Son ya tienes dominadas las técnicas. Y luego, yo también creo que hay otros 2 puntos importantes, que es el conocimiento del mundo. Más bien el conocimiento de las realidades. Okay. Y con realidades me refiero a 2 realidades. La realidad sería el mundo real. Todos los parámetros, datos, información, todo lo que existe en el mundo real. Sí. Lo que pasa es que, recordemos, somos gilipollas. Por tanto, no podemos percibirlo todo. ¿Qué es la realidad? Bien, la realidad es lo que hay en nuestra cabeza, lo que nosotros percibimos como la realidad. La asertividad lo que intenta o se centra mucho tanto en respetar tu realidad como la realidad del otro, pero al mismo tiempo intentar acercarse lo más posible a la realidad real. Sí que es un poquito confuso, pero creo que se entiende. Entonces, claro, yo puedo respetar tus sentimientos, yo puedo respetar tus impresiones, tú tienes que respetar los míos, tú tienes que respetar mis sentimientos y mis impresiones. Pero lo que vamos a intentar, o el objetivo al que tenemos que llegar, es a entender la realidad y los parámetros de la misma. Entonces, cuando yo digo por así decirlo, de entender las realidades, me refiero a 2 cosas. Lo primero, infórmate. Infórmate, busca estudios, busca argumentos, busca parámetros. Intenta hacer tuyo el discurso. Y esto es importante. Intentar hacer tuyo el discurso no quiere decir escuchar lo que dice otro y repetirlo como un loro. No. Es comprender lo que dice el otro, saber por qué lo está diciendo y ser capaz de decirlo tú con tus propias palabras, y en el caso de que te pregunten de dónde viene esto, saber de dónde viene y el por qué es así. Que esto evidentemente es muy difícil, pero sería lo óptimo. Y luego, por otra parte, el conocer tu propia realidad también implica conocer los sesgos que tienes y cuándo puedes estar cayendo en ellos. Lo he dicho, tenemos 25 sesgos cognitivos. Aprendértelos, saber cómo son, cómo funcionan todas estas dinámicas es bastante importante. También saber la tendencia del desarrollo, saber nuestra psicología, comprendernos a nosotros mismos, cuándo tenemos qué emoción y cómo podría estar afectándonos. Todo esto, saber entenderlo para también saber actuar en consecuencia. Es decir, si de repente mi pareja o un amigo me está hablando de un tema que ahora mismo me está hirviendo la sangre y quiero matar a lo primero que me encuentre, saber decir, oye, mira, creo que tengo razón, creo que tú estás completamente equivocado y que eres un absoluto idiota, pero como ahora mismo estoy cabreado, vamos a dejarlo hasta que me tranquilice y luego lo pensamos un poquito más en frío. Aceptar dentro de esto el que todos tenemos que aprender y todos, como he dicho, somos idiotas. Por tanto, no pasa nada por cometer un error. Oye, que yo ha habido un momento concreto en el que me he cagado en los muertos de Paco, le he dicho que se vaya a donde no pueda, a donde no lo encuentre nadie, e incluso he hablado de tirarlo por un precipicio. Oye, no pasa nada. Dices, oye, perdón, me he equivocado, se me ha ido totalmente la pinza, estaba en un momento que estaba totalmente cabreado, no te merecías esto, entiendo que puedas estar enfadado conmigo, pero me gustaría resolverlo. Hay otra parte también que noto, porque diste en un punto para mí importante, que es el campo de la disculpa, ¿no? El autorreconocer que uno tiende a equivocarse y frente al otro, decirlo de manera taxativa, o sea, decirlo de frente. A veces eso se tiende a asociar con debilidad. Entonces creo que eso suele ser un motivo por el que no se anima muchísima gente a aceptar que se equivoca y así tajantemente frente al otro porque me muestro débil, ¿no? Ahí hay un punto que lo hace complicado, porque dices, ¿es una debilidad? Técnicamente disculparse no. Ahora bien, disculparse y unas disculpas no son lo mismo, o por lo menos no tienen los mismos matices. Yo me puedo disculpar por varios motivos. El que la mayoría de la gente suele asociar como una debilidad, disculparme para no seguir el conflicto, ¿vale? El típico chiste o el típico meme del marido que se disculpa con la mujer para que no le siga cantando las 40. Bueno, eso no es una disculpa real. Eso es que estás renunciando completamente a la razón y al conflicto con tal de obtener cierta paz.
Que esto hay que ponerlo muy entre comillas, porque es pan para hoy, para mañana. Porque en el momento que tú has cedido la razón y te has disculpado por ello, sin considerar que eso sea cierto, luego a ver cómo justificas que no has cambiado de opinión. Es más, luego cuando el otro te eche en cara, entonces me mentiste en la cara cuando te disculpaste. Yo recomiendo que esas disculpas no se hagan. Ahora bien, también entiendo a las personas que están cansadas, que no todos somos perfectos, que no existe el estoicismo, hasta un punto de puedo aguantarlo todo, entonces ya un punto en el que no podemos más. Pero yo siempre en esos momentos considero que es mejor el aplazar la discusión. Dice, oye, mira, entiendo que esto para ti es muy importante, entiendo que quieras hablar de esto, pero yo ahora mismo estoy cansadísimo, no puedo pensar y te pido por favor que lo dejemos para otro momento. Si la persona no lo deja para otro momento, ya es como, mira, yo he dicho, lo hablamos en otro momento, lo siento, sé que es muy importante, pero es que yo ahora mismo no puedo. Y ya está, y cortas. Que luego se indignará, porque evidentemente ella tiene él tiene sus emociones, pero que eso se puede gestionar más adelante. Luego hay otro problema con el tema de las disculpas y es ciertos perfiles agresivos que son manipuladores, tanto consciente como inconscientemente, porque no todo el que manipula lo hace de manera consciente. Si yo entiendo las disculpas a mi puta manera, dices, tenemos una discusión. Yo creo una cosa, tú crees otra. Nos calentamos en la discusión y te digo, te pido perdón por haberte insultado, no debería haberte insultado. Ah, me has pedido perdón, yo tengo la razón. Yo he pedido disculpas por insultarte, no por llevarte la contraria. Entonces, hay que dejar muy claro y muy tajante por qué estás pidiendo disculpas. Y explicarlos por qué pides disculpas y sobre todo intentar no repetir las mismas acciones por las que has pedido disculpas. Por eso también hay que estar muy convencido cuando se pide disculpas. Si no, se puede caer en desconfianza, en que se te acuse hipócrita, etc, etc, etc. Cuando el otro empieza a tergiversar, tú dices, no, te he pedido perdón por esto, esto y esto, porque considero que está mal. Esto, esto y esto, no me bajo de la burra. Aquí creo que tengo razón. Por esto y por esto. Evidentemente, el otro se te puede encabronar, vale. Pero asertividad es saber defender tu punto. Que el otro rabie todo lo que tú quieras. Tú has dejado claro tu punto. Ya el otro, cuando se calme y quiera escuchar, escuchará. Tú, al final, tu labor es hacer lo tuyo bien. Que el otro lo haga bien, no lo puedes controlar. Entonces, ya, es que si el otro no lo hace bien nunca, bueno, pues si el otro no lo hace bien nunca, habrá que alejarse de esa persona, porque estamos hablando ya de personas tóxicas, radiactivas o como quieras llamarlas. Lo que no va a solucionar las cosas en ningún ámbito es que tú te conviertas en un reflejo de él, pero para el otro lado. Sí. Eso empeora las cosas en todo caso, porque ya no hay una persona tóxica, hay dos personas tóxicas. Pues ahí apaga y vámonos. Ahí considero que hay un punto importante que es el de saber entender el por qué se hacen las cosas y el cuándo es óptimo hacer las cosas. Una disculpa sincera, bien estructurada, casi nunca es percibida como debilidad. Puede ser que alguien tenga el sesgo de que es debilidad, pero si tú ves reacciones en directo y públicas a disculpas sinceras y que suenan sinceras, la mayoría de los casos son aplausos. Aplausos importantes, además, porque demuestran humildad. Mejor pecar de tonto que pecar de listo. Si pecas de listo, la gente te coge asco. Si pecas de tonto, se ríen de ti. Oye, de la risa puede llegar a la amistad y la comprensión. Del asco no. Porque el asco es el equivalente al odio. Tú, la expresión que vas a ver en la cara de un nazi mirando a un judío es exactamente la misma que vas a ver de un bebé mirando el brócoli. En la cara es la misma expresión. Intentad siempre, o hay que intentar siempre, ser humildes. Y las disculpas te humanizan, sobre todo si están bien hechas. Evidentemente, tienen que estar bien hechas, que ese es el matiz importante. Y tienen que ser sinceras. Ahí nombraste un punto que me parece interesante, que es el de la manipulación. O sea, hay que ser concretos. La gente en ciertas ocasiones lo hace y, como también lo dijiste, es que no eres autoconsciente. Pero yo digo, lo voy a poner en juego con algo que puedo decir que conozco, ¿no? Porque conozco gente cercana que tiene una facilidad, y no digo una manipulación perversa, sino una manipulación donde salen por la tangente, ¿no? O la disculpa, o sí, tú tenías la razón y tal, pero como una solución que se les convierte en un mecanismo donde están evitando constantemente los conflictos, pero no los solucionan, a modo de que siempre los están tirando para adelante y el otro vuelve con el mismo conflicto que no se ha resuelto, ¿no? Eso tiende también puede pasar que se nos integre a nosotros mismos y seamos unos escurridizos de la responsabilidad.
sería? A mí me estás hablando de un perfil pasivo. Sí. Esos son los perfiles que evitan los conflictos. Esos indicadores se suelen llamar indicadores de mentira precisamente porque hay un tipo de mentira que es ocultar la verdad. Cuando tú, en vez de confrontar un conflicto, te estás yendo por la tangente, ya no es tanto una manipulación, eso ya es, estás mintiendo, estás engañando, estás intentando escaparte. Una manipulación va más orientada a construir otra realidad. Y eso es más propio de perfiles agresivos que no de perfiles pasivos. Okay. ¿Por qué? Porque ellos entienden que su realidad es la realidad e intentan hacer que tú tengas la misma opinión que ellos. Y si no consiguen eso, lo que hacen es denostarte y eliminarte. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí. Lo he dicho, hay distintos perfiles, distintas técnicas de manipulación. Lo que tú me has dicho no sería tanto una técnica de manipulación, sino una técnica de mentira. De evitar, o sea, de evitar la realidad, de evitar una verdad. Eso es una técnica de escape, de huida hacia adelante, si lo quieres llamar de esa manera. Pero no tiene nada que ver, o sea, no está directamente vinculado con lo que es la manipulación. Bien, y ahora yendo al campo de las redes sociales, que yo creo que es lo más popular, ¿no? Y que es donde comúnmente nos comunicamos hoy en día con muchísimas personas, y esta polarización puede ser muy reductivo, y de hecho lo es la pregunta que te voy a hacer, pero ¿crees que hay redes que se prestan más para estos mecanismos del conflicto constante que otras? Creo que todas lo hacen. Sí. O sea, están diseñadas para eso, principalmente. Sí. Para hacer cambiar de opinión a alguien, necesitas teoría y experiencia. ¿Cómo se hace la teoría y experiencia? Hablas con esta persona, le enseñas datos, le haces experimentarlo, le pones casos supuestos, una y otra y otra. Ya, pero es que después de un debate... A ver, asumamos que no somos Dios y por tanto no vamos a cambiar la creencia de una persona que ha tenido a lo largo de toda su vida, de 5 años, de no sé cuánto tiempo, en media hora. La cosa lleva mucho tiempo. Ahora bien, decidme una red que te permita hacer esto. Ya para empezar, la parte práctica creo que no te lo permite hacer ninguna. Porque a ver cómo cojones me enseñas tú un caso o me haces vivir un caso práctico a través de las redes sociales. No es sencillo, pero por ejemplo, yo pensando así a bote pronto, algo que yo tengo presente con redes como Twitter es que su misma condición de ser mensajes limitados, cuando quieres formar un argumento, como está recortado, tienes que ir quitando cosas a modo de que lo que tú dices ya viene con ciertas partes que pudieran haber sido fundamentales. Entonces el otro te responde a un mensaje recortado, con otro mensaje recortado, con otro mensaje recortado. Pienso yo que puede prestarse. En principio, ninguna es un entorno adecuado para conseguir cambiar de opinión o resolver los conflictos. Es un entorno adecuado para la divulgación de ideas. Y en esta divulgación de ideas, pues el momento que a alguien le rompen el corazón porque sus ideas no le han satisfecho, por el motivo que sea, se va para otras ideas. En ese sentido, hace una labor muy buena en las redes sociales. Ahora bien, en términos de gestión de conflicto y resolver temas, como mucho, algo hace YouTube Twitch en entornos de debate, como mucho. Ahora bien, sí que es cierto que hay tasas de, por así decirlo, de facilidad. A la hora de que la persona te escuche, de que se sienta escuchada, de que te entienda, hay ciertos elementos que ayudan a la comunicación y ciertos elementos que no. Por ejemplo, Twitch, al permitirte hablar constantemente con tu público, hace que el público se sienta escuchado, hace que haya más facilidad a la hora de comunicar. Tema de que se vea tu cuerpo y tu cara, pues eso también ayuda a la escucha, porque transmites confianza, transmites humanidad. Aparte, la gente puede leer tus emociones. Yo, por ejemplo, ahora puedo leer que estás haciendo esfuerzo mental a través de ver cómo mueves las cejas. Por ejemplo. Estoy concentrado, estoy... Pero eso no lo podría ver si esta charla fuese solo oída. Entonces, claro, yo no podría saber si tú me estás escuchando. En cambio, ahora, simplemente con ver tu cara, sé que me estás escuchando por las reacciones que tienes. Por tanto, eso es algo muy importante para que la gente se sienta escuchada también. Otros elementos, la voz, los tonos, las pausas, esos elementos también ayudan a la persona a organizar las ideas, a escuchar, a entender si va con una tonalidad de broma, si va con una tonalidad de sarcasmo, si va con una tonalidad más seria, si va con una tonalidad de cabreo. Esas tonalidades se entienden a través del tono de voz y de las pausas y todas estas cosas. Luego están los elementos escritos, el significado puro del mensaje. Eso tiene valor porque es, por así decirlo, el mensaje en sí, pero eso es muy pobre. Yo veo un mensaje en Twitter de una feminista, yo personalmente con los sesgos que tengo, y me la imagino cabreada o indignada. A lo mejor es una feminista que está de acuerdo con mis ideas y lo está diciendo en plan sarcástico, pero yo me la imagino en mi cabeza indignada. Entonces, evidentemente hay elementos que facilitan la comunicación y elementos que lo dificultan. Que alguien solo tenga tono de voz, está en un punto intermedio. Que alguien tenga cuerpo, cara y se exprese y además interactúe con la gente,
lo mejor que te puedes encontrar a nivel de comunicación en redes sociales. Sí que es cierto que sería mejor el presencial o incluso un debate. Yo te diría, la mejor forma de convencer siempre es el presencial, pero bueno, eso es una ensoñación en estos casos. Y lo peor, desde luego, es lo escrito. Lo puro escrito, como mucho, te sirve para organizar ideas. Pero para organizar ideas, quiero decirte, si tú quieres organizar una idea, la puedes poner por escrito y luego expresarla. Por así decirlo, es la mayor concentración de malentendidos que te puedes encontrar. El puro escrito es donde más malentendidos va a haber. No sabes en qué tonadilla te lo está diciendo. Y como la gente, además, tiende a escribir las cosas imaginándose la voz que pondría en su cabeza, cambia de tonos en su cabeza, pero en escrito no se notan esos cambios de tono. Y es como... Es donde viene el valor del lenguaje, creo yo también, ¿no? Que a veces nos falta tener un lenguaje más amplio, porque el lenguaje más amplio nos hace conceptos más elaborados y que los conceptos más elaborados se parezcan más a lo que uno quiere decir, que es a donde también quería abordar, porque suele suceder que uno no sabe muy bien, y creo que es así, ¿no? Uno a veces no sabe muy bien qué está sintiendo, qué quiere decir, pero lo dices de una manera como que sales a traspié y lo dices como puedes, cuando en realidad todavía no has asumido qué es exactamente lo que quieres decir, y entonces eso va a generar una bola de nieve porque aquel también te responde algo que no era tan claro, incluso desde tu propia perspectiva, ¿no? Claro, eso ya son las prisas, el no organizarte, eso también forma parte de lo que he hablado antes de las técnicas asertivas. Una parte de la asertividad es organizar tus pensamientos antes. De hecho, no pasa nada por tomarse una pausa para pensar en cosas complejas. Si tú llegas a casa y te pregunta tu compañero de piso, ¿has bebido? Y tú te quedas como, vale, mal. Es una respuesta de sí o no. No puedes tardar tanto en responder. Eso quiere decir que algo estás cavilando. Ahora bien, si yo te pregunto por cómo funciona la termodinámica de la teoría cuántica de no sé qué, de no sé cuántos, claro, lo normal es que te quedes tiempo pensando. Si me respondes rápido, te digo, no te lo has pensado mucho. Sí. Entonces, hay que también ser conscientes de qué es lo que o sea, del contexto donde estamos, en el sentido de qué es lo que se estaría preguntando y cuáles serían las respuestas, que de hecho, esto es uno de los indicadores de mentira. Cuando son respuestas complejas, si te dan una respuesta rápida, mal, es un indicador de mentira. Cuando te dan preguntas simples y tu respuesta tarda mucho, mal, eso también es un indicador de mentira. Muy bien, pues Tito, estos son temas bastante amplios, yo creo que podemos pasar horas y más, en mi caso, ¿no? Que soy muy curioso y que siempre se va ramificando las diferentes circunstancias, y en este en específico que es la psicología, el diálogo, la dialéctica en general, pues sí es importante también que quienes nos estén viendo ahora, pues que sepan dónde buscarte y contactarte. Tengo entendido que das cursos, que has estado trabajando. Justo antes de grabar esta entrevista me hablabas de que estabas por ahí dando asesorías a algunas empresas. Creo que es algo que también es importante hoy para todo mundo, ¿no? Ya sea desde la cotidianidad hasta jerarquías de empresas o tal, ¿no? O sea, justo me pillas en una época en la que me estoy replanteando las cosas que estoy haciendo en internet, porque sí es cierto que yo he estado haciendo muchos vídeos con esta temática también de analizar al ser humano, pero también muy orientada al salseo, a las charlas, y quería enfocarlo mucho más a las clases. Aquí ahora mismo estoy en una etapa en la que en redes sociales estoy totalmente apagado y estoy organizándome a ver cómo puedo transcribir todo lo que vienen siendo los cursos que doy y convertirlos en algo práctico en YouTube. Y aún estoy con el plan, así que en redes sociales, bueno, si me quieren buscar es Tito el Fus el Loco y Tito el Fustin en Twitch, que sepan que estoy ahora mismo en una fase de organizarme. Ahora bien, si me quieres contratar para clases, para cualquier otra cosa, en la descripción de mi canal hay un correo donde básicamente lo tengo para cualquiera que me quiera contratar. Cursos y clases asertivos@gmail.com. Ok, que igual vamos a estar poniendo aquí en la descripción de este video toda la información, y me voy a tomar la libertad de colgar algunos videos que a mí me parecen interesantes para la gente que tenga acercamiento contigo, que veo también que constante tomas algún tema que sea popular o algo que esté muy en boga como para hacer un análisis que le da amplitud. Yo valoro mucho ese tipo de trabajos porque la simplicidad de la que hablamos ahorita, que tiene la realidad donde todo es o blanco o negro, y es donde antes de grabar yo te lo decía, valoro que intentas como crear una parte céntrica, ¿no? O sea, tratar de ser lo más objetivo, lo muy ambiguo que pueda ser ese término, ¿no? La objetividad que existe, ¿cierto? Sí, pero me gustaría hacerlo más práctico, porque es lo que te digo, explico las cosas, pero me da la sensación de que mucha gente no me entiende. O sea, entiende lo que quiere entender. Yo lo que quiero es que ellos lo razonen, no que la respuesta les venga fácil, que ellos lo razonen. Estoy buscando ahí la manera de crear dinámicas en las cuales sea mi público, o por lo menos gente con la que yo colabore, las que tengan que esforzarse en ver esas cosas y yo el darles pistitas o indicarles. Eso es algo muy complicado y no sé cómo orientarlo por ahora. Pero bueno, por ahora ahí está el contenido.
Espero que les guste a los que quieran visitarlo. Seguro que sí, en las diferentes redes y en las diferentes plataformas donde estarás más o menos activo dependiendo del tiempo, porque también pues, sabemos que actividad tienes bastante, Tito. Pues muchas gracias y esperamos volver de nuevo. Ahí a la siguiente te traigo alguna tareita ahí para que nos expliques algún tema en específico que podamos analizar, no sé si te parezca. Por mí perfecto, yo esto se lo digo a todo el mundo con el que colaboro. A mí me llamáis y me apunto a un bombardeo. Muy bien, igualmente. Pues Tito, un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Ahí luego estaremos de nuevo dándote la vuelta. Él fue Tito Elfus, lo pueden buscar en la red, lo vamos a compartir por acá. Yo soy Paco Insunza y esta fue una siguiente emisión, un siguiente episodio de Gente Común. Adiós, chao.